Al lugar al que se dirigía Aldebareth estaba claro: hay dos dioses apóstoles en la era actual. Al lado del héroe de Limia, con el que originalmente se suponía que habría reunido y cooperado, pero Alte, que se enteró del plan del culto de la antidiosa para apoderarse de una potencia importante, pensó que esto sería un gran regalo para el héroe y tomó un desvío para salvar el reino de Aion. Pensándolo bien, este era un mayor error de Alte. El páramo en el lugar donde se acumulaba la basura de este mundo y la remota ciudad de Sige, que sirve como tapadera lo que se escondía allí, eran comerciantes enloquecidos y un monstruo que vestía la piel de una empresa. Su fe en la diosa y los espíritus están en el punto bajo y a los ojos de Alte no parecía nada más que una metrópolis degenerada. Por eso pensó que era necesario que el reino de Aion reestructurara la ciudad y la guiara por el camino correcto. Ella terminó pensando eso: el páramo es el lugar donde las personas que la propia diosa consideraba innecesarias fueron arrojadas y abandonadas. No hay manera de que tengan fe en la diosa. Dependiendo de cómo lo veas, el reino de Aion ignoró las amenazas del páramo y se lo dejó a los comerciantes. Incluso si lograran convertir ese maltrato en una oportunidad y se beneficiaran de ello, no hay manera de que tuvieran una gran lealtad hacia el reino. El páramo era considerado como un lugar de alto riesgo y alta recompensa en el mundo, y Sige había llamado la atención de la gente como una ciudad de ganancias. La lealtad y la fe no son algo que simplemente aumenta el paso del tiempo. Rápido al lugar del héroe y el vejete: no debo encontrar mi fin aquí. Finalmente supe la razón por la que hay dos apóstoles. El descenso de los héroes no hay manera de que fuera solo para contrarrestar meros demonios. Eso dijo Alte temblando de miedo. Ella hizo retroceder al ejército revolucionario con un poder abrumador. Utilizando al máximo la capacidad de recopilación de inteligencia de Aion, se enteró del contacto entre el ejército revolucionario y el culto antidiosa y de los asuntos internos de Sige, que declaró la independencia. Además de eso, utilizó cualquier grieta interna explorable y abrió una cuña entre ellas, debilitando a ambos lados. Eso es lo que Alte pensó. Ese plan suyo en realidad tuvo un éxito medio. El error de cálculo que cometió fue realmente pequeño. Era lo que llamarías la suerte del momento, y para Alte todos eran pequeños factores insignificantes. Ella los trivializó a todos diciendo: si es algo de esa magnitud, Aldebareth no era una debilucha que dependía de los elementos y no descuidaba su adquisición de conocimiento. Ella fue sin duda una mujer destacada que guía a los humans como una de las grandes y una de las pocas apóstoles de la diosa en la historia. Pero debido al inteligente intrigante llamado Patrick Rembrandt y el irregular llamado Raido de la compañía Kusunoha, ella había mordido sin piedad la única esperanza que le faltaba. No hay otra palabra para describir lo que desafortunado. Para descubrir los trucos de un mago, necesitas una buena cantidad de conocimiento, experiencia y revelaciones. Incluso si estás sentado en el mejor lugar para ver el truco de magia de alguien a primera vez, es casi imposible adivinarlo de inmediato. Lo mismo ocurre cuando se trata de tres desastres naturales sin precedentes. Incluso cuando se tiene cierto grado de conocimiento para evitarlo, es difícil decir si se puede utilizar plenamente ese conocimiento en momentos en el que se ha enfrentado a su primer desastre natural, como un gran terremoto o un tsunami, y sobrevivir. Lamentablemente, sería bastante difícil hacerlo. Tenemos que darnos prisa en el tratamiento de mi cuerpo, incluso la recuperación del poder mágico. Quién sabe cuánto tiempo tomaría. El estilo en el que Alte no es tan buena en su elemento relámpago es cubrir su cuerpo con rayos. Dentro de esa categoría, hay un hechizo de alto nivel que le permite hacer algo similar a la teletransportación. Permite el movimiento a una velocidad ligeramente menor que la de un rayo. En esencia, es lo mismo que la teletransportación instantánea. Es un hechizo irónico que se dice que te permite correr por todo el país en un abrir y cerrar de ojos, pero la carga en el cuerpo es pesada y es principalmente un tipo de habilidad física que requiere bastante entrenamiento físico. Teniendo en cuenta el estado de Alte, sería como exigirle a alguien gravemente herido que haga un sprint a máxima potencia de 50 metros. En ese estado en el que Makoto descubrió cómo, sacando directamente de una película de terror con flechas clavadas en varios puntos supuestamente vitales, tuvo que correr a toda la distancia de la ruta más corta que se le ocurrió. Chocó contra bestias demoníacas y personas en el camino, pero no tenía absolutamente ningún margen de preocuparse por ellos. Y de esta manera, Aldebareth se encuentra ahora en el lugar actual, en el campo de entrenamiento de la capital, donde se encuentra el héroe Ibiki y su grupo. El repentino sonido atronador y la destrucción como si hubiera caído un rayo. Solo un miembro del grupo, un hombre anciano, se dio cuenta del ser que estaba revestido de luz y que de repente había destruido los alrededores. A primera vista, parece nada más que un ataque. Sin embargo, sus palabras hicieron que la guardia de Ibiki y los demás se aflojaran un poco. Al ver las heridas de Alte, las flechas atravesadas en ella, adivinó quién era, y la propia Ibiki tenía un rostro blanco pálido. El hombre vio el equipo de Alte y pudo darse cuenta de lo serio que era Alte, y lo que hizo que era el sudor frío que recorriera por dentro, pero actuaba como si estuviera tranquilo. Si Alte no estuviera compartiendo almas, ya estaría muerta.
Tengo que cuestionar esa forma de usar un tesoro sagrado, pero bueno, si estás vivo, eso es bueno, Alte. A pesar de que te advertimos mucho que no profundizaras demasiado, Alte aceptó de mala gana el doloroso sermón y priorizó los asuntos urgentes. Tenía que contarles sobre Raido, su peligrosa forma de pensar ser mucho más peligrosa que la del culto antidiosa. Primero, saquemos la flecha y vertemos sobre ella tanta magia curativa como sea posible. Como puedes ver, ella también es una camarada mía, diosa apóstol, que no se adapta bien. Ella tiene mejor cerebro que yo, así que será de utilidad. Shilla y el hombre se acercan a Alte para brindarle tratamiento y probar su estado. En ese momento Ibiki, que estaba observando en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos, habla con una expresión sombría. Alte dijo, él estaba esperando el caos del mundo, esperando el resultado que sería que la diosa no tuviera más remedio que descender y luego se enfrentará a la diosa. Ahora puedo decir que Raido estaba tratando de medir el poder de un apóstol, el poder de un dios. Ni siquiera se estaba centrando en mí en absoluto. La ira se apoderaron de las palabras de Alte. El hombre, que había agarrado la flecha en su frente, abrió mucho los ojos ante las crudas emociones que Alte estaba mostrando desde el fondo de su corazón. Shilla ya la había curado. Los alrededores se estaban volviendo ruidosos y solo Ibiki estaba tranquila mientras se mordía los labios. Raido derrotará a la diosa, estoy seguro de que lo hará. Pero no se convertirá en el nuevo dios porque para él el orden, el gobierno, la paz y el caos no valen nada. El significado de varios apóstoles y héroes se reúnen en la misma época debe ser no por meros demonios, sino porque hay un ser que puede alterar el orden del mundo. No su vida misma, en lugar de los demonios, todos deberíamos unir fuerzas para derrotar a ese diablo y su grupo junto con la diosa. De repente, el ojo izquierdo de Alte, que estaba bien, había sido atravesado por una flecha. El mismo tipo de flecha que muchas veces le habían atravesado antes, y Vicky recuerda que ya había sido golpeada por ese ataque antes. Estaba mucho más pulido que esa vez y era una forma escalofriante de usar su poder. La diferencia de poder es cada vez más amplia, y Vicky recuerda su encuentro con él en línea y las palabras de Mio. Alte estaba temblando por el impacto de perder completamente la vista. Pero ella sabe el motivo de su sorpresa, pero eso fue un evento en Aion y no hay manera de que ella sea golpeada por un ataque en línea que está muy lejos. Varias flechas aparecieron en su espalda con un ritmo exquisito, perforando con precisión las aberturas de la columna y aplastando los huesos, un ataque a los signos vitales. ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde viene? El anciano robusto llamado Guy estaba mostrando agitación. Se movió hacia la parte trasera de Alte y se preparó para futuros ataques mientras buscaba la ubicación del enemigo, pero no se pudo evitar que se sintiera confundido al decirle que el ataque venía de Aion, lo cual no es realista. Una flecha atravesó profundamente la parte posterior de la cabeza de Alte. Fue imposible. Guy debía haber estado en su trayectoria. No debía haber llegado a la cabeza de Alte sin primero golpear a Guy. Alte murmuró moribunda, realmente era presa lamentablemente. Quedé atrapada en la palma de tus manos, en tu telaraña. La flecha perforaba puntos vitales uno tras otro desde una variedad de ángulos. La flecha que la golpeaban apuntaban con precisión a los puntos que terminan el paso sin el poder mágico y lo aplastaban. Y Vicky le dijo, él no es el tipo de persona que mostraría misericordia a su oponente en este momento. Por favor, ya descanse en paz. Él no se enfrentaría a un enemigo que pretende matar y dejarlo ir. Los puntos vitales del cuerpo, los puntos vitales de un mago y equipo, y ella también, muere con eso. Él irá con el método de fuerza bruta y no soltará su mano hasta convertirla en trozos de carne. En el caso de Raido, fueron otras personas las que difundieron nombres de apóstol y diablo como deseaban. E incluso si se llamara a sí mismo apóstol, eso no significaba que sería inferior a uno. Y Vicky se tragó esas palabras que quería decir, puso fuerza en su garganta como si estuviera soportando lágrimas. Y entonces, como si traicionara las palabras de Guy, como si afirmara las palabras de Vicky, el ritmo de las flechas aumentó. Ya estaban en el punto en el que no podían saber dónde impactarán las nuevas flechas de varias direcciones, con voluntad de raspar la carne, con voluntad de triturarlo todo. Haciendo esto metódicamente, como si trabajara en una cinta transportadora, continuó sin cesar a medida que aumentaba la velocidad. Arte podría resucitar mediante la guadaña, pero dentro de las técnicas secretas de Limia existe magia de resurrección. Pero este fue el resultado reciente de una investigación. La tasa de éxito es bastante baja y no ha habido ningún caso exitoso con cuerpos que no estén en perfecto estado. La técnica secreta del mago no ha muerto llamado Shiki para extraer las almas que demostró en el momento en el que la capital estaba en llamas, y Vicky y Chilla ya habían grabado esa vista en sus ojos. Combinando el conocimiento médico limitado de la era moderna que tenía Ibiki y que dio origen a muchas herramientas mágicas poderosas,
Limia logró recrear una parte de esa cosa milagrosa llamada resurrección. En primer lugar, Ibiki pensó esto al ver a Alte que se había convertido en un puercoespín. La gente dice que cuando el miedo supera cierto umbral terminan riéndose y Ibiki estaba en ese mismo estado. Estaba en un estado mental que incluso la compararía con un cuerpoespín. Shiya sacudió la cabeza hacia los lados. La parte más aterradora es que las flechas no muestran signos de detenerse, pensó Ibiki. El puercoespín sigue moviéndose, lo más probable es que esté disparando las flechas sin pensarlo. Simplemente con el fin de provocar una muerte segura, lo más probable es que tenga una cara despreocupada, como cuando ella estaba hablando con él antes, y Ibiki no pudo detener el temblor que atacaba su cuerpo. Sí, él podría ser incluso capaz de matar tu alma. La raíz de la resurrección es la conexión del cuerpo y el alma. Si también hay muerte para el alma, si hay un ataque que hace posible esa muerte, traería como resultado que sea imposible revivirla. Una hipótesis desesperada, y así, las resurrecciones que se lanzaron sobre Altebaret durante todo el día y toda la noche terminaron en fracasos. No lograron regenerar su cuerpo y no pudo confirmar la presencia de su alma. Varios de los tesoros sagrados que de alguna manera mantuvieron su forma tuvieron sus efectos completamente destruidos y se convirtieron en simples objetos divinos. En este día, solo quedaba un apóstol de la diosa en este mundo, porque Makoto ya había destruido uno.